de hoy día? Hoy día vamos a ver algunas patologías benignas y malignas, ¿no? Y lesiones premalignas, como el adenoma tubular y velloso de colon. Normalmente... Muy bien, el adenoma tubular y velloso es una lesión polipoide. ¿Qué significa una lesión polipoide? En primer lugar, es una lesión elevada en un órgano hueco, ¿correcto? Entonces, toda lesión elevada en un órgano hueco, por ejemplo, a nivel del estómago, será un pólipo. En el colon, también es un órgano hueco, también será un pólipo. Y en la cavidad uterina, también será un pólipo endometrial. Es una lesión elevada en un órgano hueco, es un pólipo. Muy bien, cuando hablamos de un pólipo, tenemos que hacer la diferencia si el pólipo tiene displasia o no lo tiene. La displasia es una lesión premaligna. Significa que si yo no trato esa displasia va a ir evolucionando hasta transformarse en un cáncer, ¿correcto? Las displasias que existen son de dos tipos: las displasias de bajo grado y las displasias de alto grado, ¿correcto? Dos tipos. Normalmente se cree que las displasias de bajo grado van a evolucionar a lo largo de los años a una displasia de alto grado y de ahí a un cáncer, ¿correcto? Entonces, el adenoma, el término adenoma es una lesión elevada, o sea, un pólipo que tiene displasia, ¿correcto? Entonces, adenoma, lesión elevada y con displasia. En el colon, que es uno de los sitios habitualmente frecuentes donde pueden encontrarse los adenomas, tenemos dos tipos de adenomas que podemos tener: el adenoma tubular y el adenoma velloso, o una mezcla de ambos, túbulo-velloso. ¿Cómo se ve el adenoma tubular? El adenoma tubular se va a ver como una lesión elevada, como la que ustedes pueden ver aquí, ¿correcto? Una lesión elevada. ¿Cuánto medirá esa lesión elevada? Normalmente miden hasta el tamaño máximo de 1 centímetro. Esas lesiones son pequeñas, pero si se transforma ya en una lesión maligna, pues crece más y llega a ser un cáncer de centímetros, ¿no? Entonces, normalmente un pólipo es alrededor de 1 centímetro, ¿correcto? El adenoma tubular, como ustedes ven, tiene una superficie redondita y como estructuras como bolitas encima, ¿correcto? Entonces, redonda, tiene una base pequeña, delgada, y sobre ella la lesión elevada con esta forma redondita y el borde como si fueran nodulitos, ¿correcto? Adenoma tubular. Esa imagen que están viendo ahí la vamos a ver también al microscopio. ¿Cómo se ve el adenoma velloso? El adenoma velloso tiene una base mucho más ancha, ¿correcto? Tienden a ser más grandes, porque de paso la displasia de los adenomas vellosos es mayor. Normalmente acá encontramos displasia de alto grado. En los adenomas tubulares podemos encontrar de bajo o alto grado, pero acá generalmente son de alto grado. Muy bien, base más ancha. Segundo, la forma ya no es redonda, ¿correcto? Y la superficie tampoco es como bolitas, sino más bien como proyecciones papilares, ¿no? Como si fuera medio velloso, ¿correcto? Por eso que se llama adenoma velloso. La superficie es irregular, ¿correcto? Y también tenemos la mezcla de ambos, el adenoma tubo-velloso, que como ustedes ven, tiene áreas redondeadas y tiene áreas donde se ve esta superficie papilar como vellosa, ¿correcto? La mezcla de ambos, ¿ok? Entonces, 3 formas de adenomas. Muy bien, histológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Habrá diferencia entre uno y otro? Sí la hay. La imagen de la izquierda, que ustedes ven, es nuestro adenoma tubular. ¿Cómo les dije que era la superficie del adenoma tubular? Una superficie redondeada, ¿verdad? Miren acá, es una superficie redondeada. ¿Y qué lo forma?
estructuras glandulares tipo tubular, es decir, estas estructuras alargadas, así como una luz, son las estructuras o las glándulas tubulares. Entonces, forma redondeada, ustedes ven que la base es delgada, pequeña, y sobre esa base ha crecido la lesión polipoide. ¿Ok? Como se ve el adenoma velloso. ¿Se acuerdan que lo veíamos como estructuras papilares? O sea, como deditos. Acá podemos ver estas estructuras que tienen estas entrantes y salientes, formando la estructura vellosa que nosotros veíamos. Su superficie no es redonda, sino tiene estas entradas, ¿correcto? Entonces, hay diferencia entre el adenoma tubular y el adenoma velloso. ¿Ok? Muy bien. Esa es la diferencia en cuanto a la forma del pólipo. Ahora veamos la displasia, porque dijimos que para que sea un adenoma, ¿qué tenía que tener? Displasia. ¿Correcto? Y les dije que la displasia podía ser de dos formas, ¿no? De dos características. De alto grado o de bajo grado. Esta estructura que ustedes ven, esta glándula que ustedes ven, normalmente debería tener los núcleos así. Los núcleos de una glándula normal vienen a ser redondos y están organizados, ordenados, vamos a decirlo así, hacia la base de la glándula. ¿Correcto? Como lo ven acá también. Redondos y hacia la base. ¿Pero qué ha pasado aquí? Los núcleos dejan de ser redondos, se vuelven alargados. Primera característica, la forma del núcleo cambia, se vuelve alargada. Segundo, acá hay menos cantidad de células. Puedo ver cada una de estas células redonditas, o sea, el núcleo, es lo que veo, el núcleo redondito de esa célula. En cambio, aquí son tantas células que a veces ya no las distingo, están superpuestas. ¿Correcto? Los núcleos están superpuestos aquí. Para poder determinar si esto, porque hasta aquí solamente les he dicho que es una displasia, han cambiado la forma de los núcleos, ¿no? La cantidad de núcleos que hay y el color de los núcleos. Porque acá los núcleos son más hipercromáticos, más oscuros. ¿Correcto? Entonces, igual como veían en cuello uterino, voy a trazar una línea imaginaria. Una línea imaginaria que divide esta glándula en dos mitades. Esa línea imaginaria me va a indicar cuando los núcleos se encuentren en la mitad inferior, hablaré de una displasia de bajo grado. Y cuando los núcleos se encuentren en la mitad superior, hablaré de una displasia de alto grado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Entonces, aquí, si trazo mi línea imaginaria, hay algunos núcleos que están pasando esta línea. La gran mayoría se encuentra dentro de ese límite, ¿correcto? Entonces, acá lo que prima es una displasia leve, con una displasia de alto grado focal. Porque aquí hay algunos núcleos que se han pasado, ¿correcto? Si yo miro aquí, ¿qué tipo de displasia será? De alto grado. De alto grado. Miren la cantidad de núcleos que han sobrepasado mi línea imaginaria y ahora se encuentran hacia la luz, ¿correcto? Entonces, esta es una displasia de alto grado y esta es una displasia de bajo grado. ¿Se ve la diferencia entre una y otra? Sí, correcto. Entonces, eso nos sirve para ver qué tan riesgoso es que esta lesión se vuelva cáncer, ¿no? Porque al final lo que se va a volver, si es que no lo trato a este adenoma velloso, se va a transformar en una lesión cancerígena que va a infiltrar, va a meterse al colon y va a terminar invadiendo y produciendo un cáncer, ¿no? Entonces, la lámina que ustedes van a ver es una lesión polipoide. Aquí hay otra imagen para que ustedes puedan ver la diferencia entre una displasia de bajo y alto grado. Y también vean lo normal. ¿Cómo es lo normal? Aquí veo mi glándula. ¿Ven la glándula que los núcleos son bien pequeñitos y ordenaditos?
hacia la parte externa de la glándula y ven las células caliciformes abundantes que tienen las glándulas del colon. Mientras que aquí veo los núcleos, no voy a acercarme si es que no lo ven bien, los núcleos más alargados. Hay mayor cantidad de núcleos. Miren, como los núcleos son alargados, abarcan mayor cantidad de células. ¿Ven? Son muy hipercromáticos, son muy oscuros y parte de las células caliciformes poco a poco se van perdiendo porque van apareciendo estas células con displasia. Aquí mi displasia es de bajo grado, porque tracé mi línea imaginaria y vi que los núcleos se encuentran en la mitad inferior. Mientras que aquí, miren acá, los núcleos han sobrepasado mi línea imaginaria y algunos núcleos se ven acá. Miren estos núcleos incluso tienen hasta nucleolo, ¿correcto? Su cromatina es irregular, tiene áreas claras, áreas oscuras. Cuando las células se van volviendo tumorales, tienen otros cambios. Su cromatina se vuelve grumosa, hay áreas claras, áreas oscuras y presencia de su núcleo. ¿Correcto? Entonces, está sencillo diferenciarlo así entre displasia de bajo grado y de alto grado. ¿Correcto? Entonces, esta es la lámina que ustedes van a ver. Esta es la lesión polipoide. Esta es la base de mi pólipo. La base de mi pólipo. Y este es un pólipo. ¿Será un adenoma tubular o un adenoma velloso? Tubular. Tubular. ¿Correcto? Entonces, un adenoma de tipo tubular. La primera característica es que es tubular. ¿Tendrá displasia o no tendrá displasia? Sí. Sí, tiene displasia. Lo que vamos a buscar ahora es qué tipo de displasia. Nos vamos a acercar y vamos a comenzar a ver, ¿no?, las zonas de las glándulas donde yo puedo encontrar, por ejemplo, aquí los cambios que hemos dicho, ¿correcto? Los núcleos alargados, ¿no?, el aumento en el número de células y hasta aquí, hasta esta imagen, ¿será una displasia de bajo grado o de alto grado? Bajo grado. De bajo grado. Tenemos aquí una displasia de bajo grado. Generalmente la lesión o los cambios empiezan en la cúpula, es decir, en esta zona de encimita es donde empieza la mayor cantidad de cambios y siguen avanzando hasta que poco a poco todas las glándulas tienen esos cambios. Entonces, seguimos mirando y aquí será una displasia de alto o de bajo grado. Es una displasia leve o de bajo grado con áreas de hiperplasia de alto grado focal, porque no es todo, ¿correcto? Hay pequeñas áreas como aquí, por ejemplo, que los núcleos se han pasado el límite que habíamos dicho, aquí también, pero la gran mayoría se encuentra dentro de mi displasia leve, ¿correcto? Entonces, displasia leve con áreas de displasia de alto grado focal, ¿no? Porque si yo le digo displasia de alto grado al médico, el médico piensa que ya probablemente tiene una displasia severa y le saca un pedazo de colon. Entonces hay que especificarle que tiene focal, ¿no? Y probablemente en la cúpula nomás. Entonces le da un tratamiento de control al paciente. ¿Por qué? Porque algunas veces estos pólipos pueden volver a crecer. Entonces hay que estar pendientes en los pacientes de si vuelve a crecer la lesión o no. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente patología es un tumor, un condrosarcoma. ¿Correcto? Nosotros tenemos que los cánceres pueden ser distintos. Tenemos los adenocarcinomas, ¿se acuerdan? Los adenocarcinomas son los cánceres que derivan de las estructuras epiteliales, ¿no? Como por ejemplo el epitelio escamoso de la piel, que forma un carcinoma epidermoide. También podemos tener cánceres, por ejemplo, a nivel de las glándulas del estómago que van a formar adenocarcinoma de estómago. O, por ejemplo, en el útero, en el endometrio, una de las glándulas del endometrio se formará un adenocarcinoma de endometrio o endometrioide. Pero los sarcomas son distintos. Los sarcomas se van a originar
de los tejidos de sostén. ¿Cuáles son los tejidos de sostén? Músculo, huesos, cartílago, ¿no? Tendones, todos los tejidos de sostén que tengamos van a formar los sarcomas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué los hemos diferenciado así? Porque en los sarcomas lo que van a primar son células alargadas, ¿no? Los que derivan de los tejidos de sostén y que dan origen a estos sarcomas son células alargadas, ¿correcto? Aquí vamos a ver un condrosarcoma, o sea, un tumor que se originó en cartílago y a partir de ahí formó un tumor maligno. Este condrosarcoma, como ustedes pueden ver, pueden aparecer en los brazos largos. Ahí tenemos el brazo del paciente y una masa que ha ido creciendo paulatinamente con el tiempo, y si ustedes la ven, esta masa no es como el hueso. Los tumores, por ejemplo, del hueso son tumores duros, crujientes, pero el condrosarcoma tiene como un tejido medio gelatinoso, porque lo que aquí está es tejido cartilaginoso. ¿Ustedes han visto el cartílago alguna vez cuando han comido el pollo y han visto el huesito blanco de eso? Así es el cartílago. Entonces es un tejido blando, blanquecino, ¿correcto? Entonces el tumor crece a expensas de mi hueso y va deformando el cartílago y el hueso que está cercano y los tejidos adyacentes, formando una masa grande, ¿no? Al principio no dolorosa, pero después cuando infiltra, como es un tumor maligno, tiende a producir dolor y puede producir también fracturas del hueso, ¿no? Porque infiltran el hueso, lo debilitan y se puede fracturar. Entonces ustedes ven aquí, ¿qué características tienen los tumores malignos? Cuando ustedes vean un tumor benigno, el tumor benigno tiene una característica, es bien delimitadito y la superficie de corte es homogénea, todo es igualita, el mismo color. Mientras que los tumores malignos, las superficies son irregulares, los bordes son irregulares. Quiero decir, aquí por ejemplo yo veo que por acá está terminando el tumor, pero no lo delimito claramente. ¿Dónde termina mi tumor? ¿En qué parte? No lo sé. No se ve nítido. Primera característica, los bordes no son nítidos. Segunda característica, se ve la infiltración al tejido adyacente. Acá ustedes ven el hueso, ¿no? Acá ven la parte del hueso y miren cómo el tumor se ha metido y está infiltrando el hueso. Tercera característica, al corte ustedes ven un cambio de tonalidad. Hay áreas blanquecinas, hay áreas amarillentas, hay áreas rojizas y hay áreas de color negro. Esos cambios de coloración implican cambios del tejido tumoral. Puede haber hemorragia, puede haber necrosis, pueden haber otras tonalidades de tejido. Por ejemplo, en los tumores como sarcomas pueden haber componente fibroso, componente cartilaginoso, componente óseo, mezclados en el tumor. Por eso, cuando ustedes ven un corte así, con distintos colores, distintas formas de tejido, esto me parece maligno, ¿no? Entonces, lo veo al microscopio y comienzo a reconocer. Muy bien, acá tenemos otra imagen de un condrosarcoma que ha sido cortado, la imagen B, voy a acercarme para que lo puedan ver. Miren, esto clarito, ¿no? Claro, medio transparentito, es la parte del cartílago. Aquí hay distintas tonalidades, tonalidades blancas, tonalidades amarillentas, tonalidades rojizas, y miren cómo el huesito ha sido infiltrado por ese tumor maligno. Entonces, característica del tumor maligno, en este caso es un condrosarcoma, pero si yo le pusiera un osteosarcoma sería similar, ¿no? El cambio de tonalidades, ¿no? Y la infiltración al hueso. Muy bien, la primera característica de los sarcomas es que son muy celulares, ¿correcto? Hay una alta celularidad. ¿Qué significa eso? Que hay mayor número de células normales. Si ustedes recuerdan el cartílago, en histología, recuerden sus imágenes o búsquenlas, ustedes recordaban que las células del cartílago eran apenas, se veía el núcleo separadito uno de otro y lejano todavía.
¿Por qué? Porque tenía un citoplasma muy, pero muy grande y su núcleo era pequeñito. Pero si ustedes miran aquí, hay cantidad de núcleos, más de lo normal, porque normalmente debía haber bastante espacio entre núcleo y núcleo. Aquí, en un área, hay cantidad de núcleos. ¿Por qué? Porque hay cantidad de células. Como les digo, es altamente celular. Entonces, lo primero que ustedes notan es el aumento en el número de células. Primera característica. Segunda característica, la forma de los núcleos. ¿Se acuerdan que en el cartílago ustedes tenían que ver núcleos que más o menos eran pequeñitos y redonditos? Algo así como este núcleo de aquí, para que me puedan entender. Un núcleo así, pequeñito y redondito, ¿no? O como este de aquí, ¿correcto? Muy bien, pero miren ahora estos núcleos como estrellados, como si fueran alargados y estrellados, como si hubieran explotado el núcleo. Esos núcleos alterados así son del tumor maligno. ¿Ok? Entonces tenemos núcleos que están alterados, ¿correcto? Esos núcleos en los tumores malignos se ven. Los núcleos se vuelven alargados, se vuelven muy hipercromáticos y toman formas irregulares, diferentes a lo normal. Es decir, normalmente mi núcleo debe ser redondo. Aquí es alargado, aquí miren parece una mancha, aquí parece dos estructuras, ¿no? Como un paréntesis. Estas formas caprichosas que tiene son de los tumores malignos. Entonces, cambios en los núcleos. Otra característica, el tamaño del núcleo. Aquí yo puedo ver mi célula, por ejemplo, y el núcleo, que debería ser pequeñito, apenas perceptible, miren acá el tamaño del núcleo. El núcleo es más grande en la célula que el citoplasma. Esto se llama alteración de la relación núcleo-citoplasma. En las células normales, los citoplasmas son grandes y el núcleo es pequeño. En los cánceres, el núcleo es grande, el citoplasma es escaso. ¿Correcto? Entonces, alteración de esa relación normal que existe. También podemos ver la presencia de nucleolo. La presencia de nucleolo. En las células tumorales, una característica es que se evidencian los nucleolos dentro del núcleo. Entonces, acá ustedes pueden ver mi núcleo y ven su nucleolo ahí. Lo que no debería ver en una célula normal. En las células normales no podemos ver esta característica, ¿no? Vean aquí, miren, ¿no? Las distintas formas que toman los núcleos, ¿no? Eso es una característica muy importante. Cuando ustedes vean esos cambios en la célula, pues no hay células normales que puedan tener esta característica, ¿no? Siempre en las células todos los núcleos son homogéneos. Todos se parecen, todos tienen casi la misma forma y el mismo tamaño. En las células tumorales esos cambian y cada célula tiene una forma distinta, un núcleo distinto, ¿no? Y por eso acá ustedes pueden ver las distintas tomas que se han hecho para que puedan ver esa característica, ¿no? Entonces, aquí, estas células tienen su citoplasma, ¿no? Ahí se va, ¿no? Claro, muy similar a las células del cartílago, ¿no? Que fue el que le dio origen. Entonces, condrosarcoma. Miren acá, acá se ve los límites celulares, su núcleo, y miren, presencia de dos núcleos. Entonces, presencia de núcleos. Igual aquí ven, acá están los límites de mi célula, tiene su núcleo y su núcleo. ¿Correcto? Condrosarcoma. ¿Okay? Otra imagen, miren este que tiene forma como de una dona, ¿no? Una imagen distinta a lo normal, ¿ven? Acá miren, ¿no?
núcleos así no son normales. Los vemos en los tumores, como es. ¿Ok? Última imagen de nuestro condrosarcoma para ver las formas que adoptan los distintos núcleos. Comparen este redondo, este alargado, ¿no? Este más grande, este con 2 nucleolos, este con 1. Veo distintas formas en mi tumor. ¿Ok? Condrosarcoma. Muy bien. Siguiente patología es el papiloma de esófago. ¿Qué es el papiloma de esófago? El papiloma de esófago es una lesión elevada en el esófago. Ustedes dirán, ¿y eso no era un pólipo? Porque cambió de término y ahora le dice papiloma. Cuando las lesiones elevadas aparecen en una superficie que tiene epitelio escamoso, le llamaremos papiloma. Entonces, por ejemplo, aquí en el esófago, ¿qué tipo de epitelio tenía? Un epitelio de tipo escamoso. La lesión que se produzca elevadita es un papiloma. Y si la lesión elevada es en mi piel, también será un papiloma. ¿Correcto? Es una lesión elevada, cubierta por epitelio escamoso. En este caso, en el esófago, aquí ustedes ven, el esófago, ¿no? Se ha producido la lesión elevada. Y esta lesión suele ocurrir en el tercio inferior del esófago. ¿Por qué en esa zona específicamente? Se cree, hay varias teorías porque puede producirse. Una de ellas se cree que es por la inflamación que puede haber. Las personas que tienen reflujo, o sea que este esfínter esofágico no cierra herméticamente y parte del contenido gástrico puede regresar, puede inflamar esta zona y producir la lesión papilomatosa. Otros creen que puede deberse a factores infecciosos como el virus. ¿Recuerdan el papilomavirus? Bueno, el papilomavirus no solamente tiene que ver con el cuello uterino, hay papilomavirus en distintas partes de nuestra piel y ese virus también puede encontrarse en el esófago. Son distintos los serotipos que tenemos de lesiones, así que no es que nos vaya a dar aquí un tumor maligno. Algunos serotipos se relacionarán con algún tipo de cáncer y algunos se relacionan con una lesión benigna como es un papiloma de esófago. Entonces, en este caso, el serotipo produce una lesión benigna que es simplemente este papiloma, esta lesión elevadita. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿no? Que se ha ingresado con un endoscopio, ¿no? Y se ha visto, miren, una lesión elevadita de color blanquecino. Blanquecino porque el epitelio que lo cubre es un epitelio tipo escamoso, ¿no? Esta lesión mide algunos milímetros, ¿no? Máximo hasta 1 centímetro, porque son lesiones pequeñas. Y esta lesión se extirpa. Al extirparse, la lesión es una lesión como la que ustedes están viendo. Una lesión media arborescente. ¿Qué significa? Como si fuera un arbolito. Tiene un tallo por el centro, que es tejido conectivo, fibroconjuntivo, laxo, por donde van a venir estructuras vasculares, y la lesión crece a expensas del tejido escamoso, formando como una estructura, como un arbolito. ¿Correcto? Entonces, en el centro tiene el tallo fibroconjuntivo, por donde pasan las estructuras vasculares que van a nutrir al tumor, y las ramas de mi arbolito son el crecimiento del tejido escamoso. ¿Correcto? El tejido escamoso es lo que principalmente ha crecido y ha hecho que esta lesión crezca y se vea así redondita y elevada. ¿Correcto? Entonces, aquí la podemos ver mejor, ¿no? Tenemos partes, ¿no?, cubiertas por epitelio escamoso y gran cantidad de estructuras vasculares. Acá ustedes pueden ver la gran cantidad de vasitos, ¿no?, con estos hematíes que se encuentran en toda esta superficie. ¿Ok? Entonces, una lesión elevada, frondosa, ¿no?, que es nuestro papilo. Aquí podemos ver cómo es que ha crecido este tumor. Miren, por ejemplo, aquí
aquí donde estoy moviendo acá el puntero, y miren el grosor que normalmente debería tener mi epitelio escamoso, ¿ok? Ahora compárenlo con estas zonas, ¿no? O con estas de aquí. Hay zonas donde mi epitelio escamoso ha crecido demasiado. Regreso a la imagen anterior. Miren, por ejemplo, una zona normal, que sería esta zona de aquí, ¿no? Del grosor de mi epitelio escamoso, y ahora miren estas zonas donde mi epitelio escamoso ha crecido enormemente. ¿Cómo se llama ese proceso? Acantosis. O sea, mi epitelio se ha vuelto mucho más grueso. ¿Por qué? Porque ha crecido el número de capas celulares y por eso mi epitelio es grueso. Acantosis. Otra característica que tiene este papiloma es la papilomatosis. ¿Qué significa? Normalmente el epitelio no es una línea, sino son crestas, papilas que van ingresando, pero papilas suaves. En este caso, las papilas se vuelven muy alargadas, muy elongadas, y ese proceso en que las papilas se vuelven gruesas y grandes se llama papilomatosis, ¿correcto? Entonces, papila grande. Entonces, tenemos acantosis, papilomatosis e hiperkeratosis. ¿Ven este material acá? Este material blanquecino, que es la queratina, que se está formando en la superficie de mi papiloma. Entonces, tres características: hiperkeratosis, acantosis y papilomatosis. ¿Okay? Y por el tallo que hemos dicho, están todas estas estructuras vasculares llenas de matías, ¿no? Acá hay un vasito lleno de matías que van a ir nutriendo y van a ir permitiendo que mi tumor siga creciendo. ¿Ok? Papiloma. ¿Ven ahí? Otra vez, otra imagen para que puedan ustedes ver la acantosis bastante notoria. Como por ejemplo aquí, miren el grosor de mi epitelio, compárenlo siempre con algo normal. Aquí hay una zona de epitelio normal, delgado, y acá epitelio grueso. Este material blanquecino que se ve aquí en la superficie es la queratina, ¿correcto? Y las papilas gruesas que hemos mencionado, como esta de aquí. Entonces tiene todas las características que hemos dicho. Ahora, en los papilomas de esófago se pueden encontrar grados de atipia leve. ¿Por qué atipia? ¿Se va a volver el cáncer? No, esta lesión no es cancerígena, sino ya le diría displasia. Cuando yo sé que es premaligna, le digo displasia. Aquí no hay, simplemente hay cambios de las células, porque recuerden que acá hay un efecto viral, ¿no? Hay ciertos papilomas que producen esto y se pueden producir cambios en las células escamosas que se vuelven un poco más grandes, los núcleos se vuelven medio más hinchaditos, ¿no? Pero no es que eso sea una lesión premaligna. El papiloma no es una lesión maligna, ni premaligna. Simplemente es un crecimiento del epitelio escamoso, ¿correcto? Entonces no confundamos los términos. Cuando les decimos adenoma, ahí sí piensen que esa lesión se puede transformar en un cáncer y hay que sacarlo. ¿Okay? Entonces aquí miren el grosor del epitelio escamoso, delgado, ¿no? Hay zonas donde las papilas se vuelven muy gruesas, muy profundas, y mi epitelio con su hiperkeratosis que hemos mencionado. Entonces, esta lesión es benigna, ¿correcto? No hay cambios mayores en mi papilo, ¿ok? Estamos entendiendo hasta ahorita las lesiones benignas y las lesiones premalignas y malignas. Papilo. ¿Okay? Mayor aumento para poderse ver los cambios. Les dije que algunos núcleos se ven un poco más grandes de lo normal. Recuerden que mis celulitas tienen que ir volviéndose planitas a medida que aumenta, ¿no? Van volviéndose más delgadas, ¿no? Y los núcleos más alargaditos. Aquí todavía hay unas células redonditas debido a los cambios reactivos que se producen en este epitelio, ¿no? Estos son solamente cambios reactivos. Papiloma de esófago. ¿Ok? Otra imagen para que lo puedan reconocer, puedan ver, ¿no? Es donde vemos nuestro epitelio escamoso. Esta sencilla, esta lámina, vamos a pasar a la siguiente.
Linfoma de Hodgkin. ¿Qué son los linfomas? Los linfomas también son lesiones malignas, ¿no? Derivadas de los linfocitos. Entonces, en los linfomas hay dos tipos de linfomas. Los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin representan el mayor porcentaje de los tumores de los linfomas, ¿no? Porque los linfomas no son tumores frecuentes, ¿no? Los linfomas representan alrededor de un 3% de las neoplasias malignas. Entonces no son las patologías más frecuentes que vamos a encontrar. Vamos a encontrar cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, y después de mencionar a todos estos encontramos al linfoma, ¿correcto? Pero el linfoma se puede encontrar en gente joven, en adultos jóvenes, al contrario de los otros tumores que frecuentemente son en personas mayores, a partir de los 50 en adelante. El linfoma se puede encontrar, el linfoma de Hodgkin, en gente joven, ¿no? 20, 30 años, y de ahí tiene un pico en gente más mayor, entre los 50 a 70 años. Los linfomas se originan de los linfocitos, que pueden ser los linfocitos B o los linfocitos T, pero la gran mayoría de linfomas, incluyendo los linfomas de Hodgkin, se originan de los linfocitos tipo B, ¿correcto? Entonces, la gran mayoría son linfocitos tipo B. ¿Por qué se produce un linfoma? No sabemos con exactitud. Se cree que está relacionado, por ejemplo, con la infección del virus Epstein-Barr. Entonces, las personas que tienen estos virus pueden hacer secundariamente linfomas. ¿Quiénes más pueden ser? Las personas que tienen enfermedades autoinmunes tienen un mayor riesgo de desarrollar linfomas. Y las personas que tienen inmunodeficiencia e inmunosupresión. Básicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir ganglios linfáticos, principalmente en la región del cuello, la región cervical. Como ven ahí, aquí en la imagen, esta persona tiene acá una lesión, ¿no? Un bulto aquí, un tumor en el cuello, ¿no? Que es el ganglio que se ha inflamado, ¿correcto? Entonces, estos ganglios que crecen pueden tener los famosos síntomas B. ¿Qué son síntomas B? Dolor, fiebre, escalofrío, baja de peso, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos linfomas, ¿no? Los linfomas de Hodgkin se van a caracterizar por la presencia de una célula en específico, que no se llama célula de Hodgkin, sino se llama célula de Ried-Steiner, que es esta de aquí, llamada ojo de búho. Ven que tiene como dos núcleos como imágenes en espejo, con dos nucleolos rojitos prominentes. Esta célula, que es la célula de Ried-Steiner, es la diagnóstica, es la que tenemos que buscar, pero desgraciadamente esta célula de Ried-Steiner está en la masa del ganglio que nosotros veamos entre un 1 a un 50%. Quiere decir que me tengo que buscar y buscar y buscar hasta encontrarla para saber qué es un linfoma de Hodgkin. Si no la encuentro, no puede ser. Y tampoco está en todos los subtipos. Hay subtipos de linfomas de Hodgkin, por ejemplo, en el cual priman otros tipos de células, como la célula de Hodgkin, como las células lacunares, entre otras, y ahí sí es más difícil encontrar esta célula. Pero en la lámina que ustedes tienen, le han buscado una lámina más sencilla, que es una de esclerosis nodular, para que sea más fácil reconocerla. Entonces tenemos un ganglio que ha aumentado de tamaño, es un ganglio que básicamente se han fusionado distintos ganglios, ¿no? Y han hecho un conglomerado ganglionar, es decir, múltiples ganglios fusionados, ¿no? Adheridos, muy difícil de despegarlos, de un color blanquecino. Normalmente el ganglio es de un color medio rosadito, rojito. En este caso adquiere un color blanco del área tumoral. Entonces, cuando ustedes miran la lámina,
comienzan a ver, primera característica, un borramiento de la arquitectura ganglionar. Es decir, ustedes debían buscar ahí sus folículos, sus senos marginales, sus estructuras que deben encontrar en el ganglio linfático, pero aquí no van a encontrar eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha borrado la arquitectura de mi ganglio, o sea, todo está difuso, no veo estructuras, no veo folículos, no veo nada, simplemente veo células aquí. ¿Ok? Me acerco para poder ver esas células y comienzo a buscar entre esas células a mi célula de Riedestemmer. Y ustedes se preguntarán, ¿y si solamente está entre un 1 y un 50%, qué es el resto? El resto son células reactivas que van a ver. Es decir, el resto de la masa pueden ser otros tipos de células, como eosinófilos, células plasmáticas, ¿no? Macrófagos metidos, o sea, distintos tipos de células que acompañan al tumor. Por eso es que entre todas estas células ustedes tienen que buscar a la célula de Riedestemmer, ¿no? Que es esta célula que tiene estos dos núcleos, ¿no? Unidos con sus dos nucleolos que parecen como si fueran dos ojitos que me están mirando. Y el nucleolo generalmente es de color rojito. Entonces ahí lo pueden ver, ¿correcto? Entonces eso es lo que tienen que buscar en su lámina, ¿no? En este caso es una lesión maligna también, ¿no? Miren ahí, aquí no se ve nítidamente, ¿no? Nuestra célula. Recuerden que es una célula tridimensional. En este corte no lo agarré porque el otro núcleo probablemente esté atrás, ¿no? Pero ya aquí pienso sospechoso, ¿no? Sospechoso que puede ser una célula de Riedestemmer. Me falta ubicarla claramente. Seguiré buscando en mi lámina y podré encontrar por ahí, ¿no? Mi célula, por ejemplo, acá aparece una célula de Riedestemmer, ¿correcto? Una célula aparece en mitosis, ¿no? Entonces, todas las células que están alrededor de esta son células reactivas acompañantes, ¿no? Monocitos, eosinófilos, distintos tipos de células, ¿no? Que acompañan, que se encuentran en este ganglio, pero la célula de Riedestemmer es la célula que ustedes van a ubicar, van a buscar, porque esa es la más importante. Esa les da el diagnóstico. Entonces, a veces es difícil encontrarla y nos ayudamos con estudios de inmunohistoquímica para que sea más fácil, porque les dije que esta célula es de tipo B, entonces hay marcadores para las células B que pueden ayudarnos a diferenciarla más fácilmente. Entre las células tumorales ustedes van a encontrar ciertos cambios de la célula, ¿no? Células en mitosis, por ejemplo, como esta de aquí, que no son tan frecuentes, pero bueno, acá se ha encontrado y se les ha tomado una fotito para que ustedes lo puedan ver. Pero normalmente lo que debemos buscar, más que estas células en mitosis, que si bien nos ayudan en nuestra sospecha de que probablemente sea un cáncer, es la célula de Riedestemmer la que yo tengo que ubicar, la que sí o sí tengo que encontrar para decir que es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Hay también presencia de colágeno, hay tejido colágeno que separa esta estructura como en nódulos. Por eso les dije que el tipo que les han puesto se llama una variante esclerosis nodular, que tiene tejido colágeno que separa como en bandas, ¿no? Al tejido y lo separa en nódulos. Este es el tejido colágeno que se puede ver ahí mezclado con las células tumorales de mi linfoma, ¿no? Entonces, aquí, ¿ven ustedes la célula de Riedestemmer en algún sitio? Abajo. Arriba también. Arriba. Acá arriba, Sí. acá la puedo ver, ¿no? Aquí también se puede ver. Acá abajo parece esta de aquí, no tan nítida, pero sí, pareciera. Pero esta de aquí, sí, esta es una célula de Riedestemmer. Entonces, en su lámina comiencen a buscar así y van a encontrar esa célula con esos dos núcleos, que es la que deben verificar, ubicar fácilmente. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a otra neoplasia maligna, el adenocarcinoma de páncreas.
El adenocarcinoma de páncreas es un tumor que se origina en el páncreas, pero que normalmente el páncreas tiene tres partes. La parte número uno es la cabeza, ¿no?, del páncreas, la cual se encuentra muy cerquita, como ustedes ven, a lo que es el duodeno y la ampolla de Vater, ¿correcto? También tenemos en el cuerpo y en la cola del páncreas. La gran mayoría de tumores, el 60% de los cánceres de páncreas, ocurre en la cabeza, ¿no? Y un porcentaje menor en el cuerpo y en la cola. Cuando ocurre en la cabeza del páncreas, cuando este tumor crece, tiende a comprimir, ¿no?, la parte del duodeno y la parte de la ampolla de Vater, donde llegan los conductos, donde llega el colédoco, ¿no?, el conducto de Wilson, ¿no?, y por lo tanto tiende a obstruirlo, produciendo ¿qué cosa? Ictericia en la persona, una coloración media amarillenta en su piel, en las conjuntivas, ¿no? Y entonces se ve a la persona de esa coloración amarillenta, ¿no? Y ya uno sospecha, porque esa es una patología de personas mayores también, que podría tener un tumor ahí, ¿correcto? El tumor que ustedes están viendo es un tumor maligno. ¿Cómo sé que es maligno? En primer lugar, ¿ven el tumor bien delimitado? No veo aquí áreas medias blanquecinas, parece que por acá se está metiendo. Acá no lo veo nítidamente, por acá veo el color blanquecino, pero no es un tumor delimitado. Primera característica del tumor maligno. Segundo, infiltrante, se mete en los tejidos. Miren cómo el tejido graso, miren, tiene estas áreas blanquecinas, no solamente aquí, sino también acá se está metiendo. Entonces, infiltrante. ¿Qué más les dije? Cambio en la coloración. Hay áreas blancas, hay áreas medio rosadas y hay áreas quísticas con un contenido medio negro aquí, ¿correcto? Esos cambios de tonalidad también me hacen sospechar que esto pues es maligno, ¿no? Y la forma como se han metido. Entonces, en estos casos se hacen unas cirugías bastante grandes para sacar parte del estómago, con el duodeno, con toda la zona, con el páncreas. En los pacientes que se pueden operar, en la gran mayoría de pacientes con un adenocarcinoma de páncreas, ya son tumores avanzados. O sea, los abres y de repente ves que probablemente el hígado está lleno de metástasis, ¿no? Y simplemente lo miras y lo cerras. No lo tocas más, porque estos pacientes ya están en etapa terminal, ¿no? Entonces no se opera. Este paciente debe haber fallecido y bueno, se saca el tumor. Aquí también puedo ver el tumor. ¿Lo logran ver? Aquí está mi tumor. En este caso, ¿no?, es un tumor más en el cuerpo y hacia la cola, ¿no?, que está aquí, ¿ven? Entonces, tumor blanquecino, ¿ok? Entonces, acá lo reconozco. ¿Cómo se ven los adenocarcinomas? ¿Qué es lo que debo encontrar? Cuando ustedes escuchen la palabra adenocarcinoma, tienen que pensar en glándulas. Tienen que encontrar glándulas tumorales. Aquí las glándulas, ¿no?, se han originado de las glándulas normales que existían, ¿no? Entonces, acá lo que voy a ver son glándulas. No sé si logran verlas. Por ejemplo, esta es una glándula. ¿Cómo sé que es una glándula? Porque la glándula tiene que tener una luz y está tapizada por las células tumorales. Si esta es una glándula, esto también lo es. Esto también lo es. Y así comienzo a ver las glándulas. ¿Correcto? Entonces, las ven las de arriba, me acerco un poquito más. Nos acercamos. ¿Vemos las glándulas aquí? Acá se logra ver, ¿ven? Acá está la glándula, ¿no? Y acá está la luz de mi glándula. Acá hay otra, acá hay otra. Muy bien, ¿cómo se ven en los tumores? En primer lugar, tengo que encontrar la glándula, ¿correcto? Las glándulas tumorales. Segundo, las glándulas pueden ser o muy grandes o muy chiquitas, ¿correcto? Esos cambios en la forma son característicos de los tumores. Por ejemplo, miren acá veo una glándula pequeña, ¿sí?, tapizada por sus células tumorales, y aquí veo una glándula extremadamente grande, ¿correcto? Estos cambios de tamaños entre glándulas grandes, monstruosas, y glándulas chiquititas. Segundo, las glándulas
pueden tener múltiples lúmenes. ¿Qué significa? Normalmente una glándula normal tiene una sola luz, que generalmente es redonda o tubular y está tapizada por las células tumorales. Las glándulas malignas, como esta de acá, por ejemplo, tienen acá una luz, pero si miran, acá hay otra luz, acá hay otra luz y acá hay otra luz. Todo en una misma glándula. ¿Sí lo ven? Entonces, se ve que en una sola glándula puedo tener varias luces. ¿Ven? Tercero, los núcleos de las glándulas. Normalmente las glándulas normales tienen los núcleos ordenaditos, ¿no?, en la parte de la basal de la glándula. En las glándulas tumorales, estos núcleos se hallan desordenados. Algunos núcleos están hacia la base, otros núcleos están en la parte media y otros núcleos están hacia la luz. Ese desorden en los núcleos se da porque hay demasiadas células, hay una hiperplasia de células y los núcleos ya no se pueden quedar todos ordenaditos, sino que se van desordenando. Esa desorganización de los núcleos se llama estratificación de los núcleos. Significa que los núcleos forman varios estratos, varios niveles, y por eso se ven los núcleos desordenados. ¿Correcto? Entonces hay estratificación nuclear. Otra característica que tienen las glándulas tumorales es que hay muy poco espacio entre glándula y glándula. Normalmente las glándulas deben haber un tejido estromal que los separa, pero en este caso las glándulas son tantas que están pegaditas. Eso se llama empatubar, o sea, espalda con espalda. Una glándula y al costado la otra. No dejan espacio. Back to back, espalda con espalda. Entonces, cuando ustedes vean glándulas que están pegadas entre ellas, eso también es un signo de que son tumorales. ¿Correcto? Y en algunos casos, como en el carcinoma de páncreas, estas glándulas pueden producir mucha fibrosis. Entonces, no es de todos los adenocarcinomas, por eso le digo solamente en el de páncreas. En el de páncreas generalmente produce una reacción fibrosa alrededor, ¿no?, que es una característica que tiene este tumor para reconocerlo en algunas veces. Entonces, muy bien. Dicho, y última característica, las glándulas las voy a encontrar en localizaciones anómalas. Recuerden, las glándulas normalmente los encuentro en una mucosa. ¿Podría encontrar una glándula en músculo? No, nunca debe estar una glándula en músculo. Si yo encuentro una glándula en otro espacio, como por ejemplo en la capa muscular, esa es una glándula tumoral que se está metiendo, está infiltrando los tejidos y está avanzando. Si yo encuentro una glándula en las inmediaciones de un nervio, ¿será normal? No. Una glándula no debería estar ahí. Si yo encuentro una glándula metida ahí, esa glándula es tumoral. ¿Correcto? Porque no es su localización habitual. Entonces, varias características que estamos viendo en el adenocarcinoma. Entonces, miren acá. Les dije que las glándulas podían ser muy grandes o muy chiquitas, ¿verdad? En este caso, miren aquí, las glándulas son bien pequeñitas, ¿no?, que se encuentran en esta zona. Glandulitas muy chiquitas. ¿Ven? Entonces, las glándulas pequeñitas o las glándulas muy grandes son de un adenocarcinoma. ¿Correcto? Entonces, siempre mírenlo así, busquen las glándulas y compárenlo con algo que ustedes tengan de normal para ubicar el tamaño exacto de esta glándula. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, ustedes ven glándulas extremadamente grandes. ¿Ven? Grandes. Ojo, ¿estas son glándulas que están en una posición normal o no? ¿En qué están? Parece que está flotando en algo, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Tejido óseo. Una estructura vascular. Este es un linfático. Miren, acá están las células endoteliales de mi linfático, el espacio, y las glándulas se han metido dentro del linfático. Y entonces por ahí viajan y los adenocarcinomas llegan ¿a dónde?
a los ganglios. Siempre los adenocarcinomas van a llegar a los ganglios. ¿Por qué? Porque infiltran los espacios vasculares. Entonces, cuando ustedes vean un adenocarcinoma, ¿qué es lo que va a buscar el médico? ¿Los ganglios están tomados o no? Porque es la localización habitual que tienen, ¿no? Se meten a los linfáticos y por ahí avanzan. Entonces, cuando ven un cáncer de mama, lo primero que dicen, vamos a ver los ganglios cómo están. ¿Correcto? Ven, por ejemplo, un cáncer de endometrio, vamos a ver los ganglios, ¿no? ¿Cómo están? Siempre en un adenocarcinoma se busca los ganglios porque esa es una de las principales zonas de metástasis. ¿Correcto? Entonces, ahí pueden ver unas glándulas, ¿no? Bastante grandes, ¿no? Con esos cambios atípicos que hemos visto. Estoy en clase. ¿Ya? Ya, dan unos 10 minutos y te van. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ahí vemos algunas glándulas, ¿no? Tumorales metidas, ¿no? Aquí, ¿eh? Glándulas tumorales, ¿no? Desordenadas que se están metiendo, están infiltrando. Miren acá, esta es la imagen de la primera toma. Acá veo la glándula, ¿correcto? Veo aquí otra glándula pegada, otra aquí metida y otra aquí. Otra característica que me olvidé mencionarle, en un adenocarcinoma también se van a ver cambios de las células, es decir, núcleos grandes. ¿Cómo se llamaba esto? Alteración de la relación núcleo-citoplasma, o sea, los núcleos son más grandes en comparación al citoplasma. La cromatina de los núcleos también cambia. Miren, hay núcleos como que fueran blanquitos, ¿no? Transparentes. Hay presencia de nucleolos, también se puede encontrar. Y una característica que se encuentra en los adenocarcinomas es que se pueden encontrar vacuolas de moco. Los adenocarcinomas son tumores blandos, ¿no? Suaves. ¿Por qué? Menos hasta gelatinosos, debido a que pueden producir moco. Entonces, en los adenocarcinomas la textura del tumor es suave, blandita, por la presencia de esas vacuolas, ¿no? Aquí miren la cantidad de glándulas tumorales metidas en estos espacios vasculares. ¿Ven? Entonces, una característica que tienen estos tumores es la infiltración a los vasos linfáticos. ¿Correcto? Adenocarcinoma de páncreas. Igualmente aquí, este material que ven aquí es moco que estas glándulas producen. Entonces podemos encontrar la presencia del moco en los adenocarcinomas. Además, hay adenocarcinomas que tienen grandes cantidades de moco, se llaman adenocarcinomas mucinosos, ¿no? Que ya lo verán en patología especial, ¿no? Y miren, pues los cambios que se ven, sí, ¿ven acá los cambios? ¿Ven? Cambios de la célula. Miren, ¿les parece este núcleo normal? Normalmente los núcleos son redonditos. Este parece que le hubieran sacado pedacitos, como si lo hubieran limado, ¿no? Entonces, estas formas extrañas que tienen los núcleos se ven en los cánceres. Nunca van a ver una célula normal con núcleos así puntiagudos. No, no existen, solamente en los cánceres, ¿no? Esta cromatina que tiene áreas claras y áreas más oscuras tampoco se ve en las células normales. Y la presencia de nucleolos tampoco se ve en los tejidos normales. Última lámina, metástasis de melanoma maligno en el estómago. El melanoma es una neoplasia que se origina de los melanocitos. Los melanocitos se encuentran en nuestra piel, ¿no? En la parte de la capa basal de nuestra piel. Y van a ser los responsables de dar el color a la piel, ¿correcto? Por eso hay distintas tonalidades de piel, desde piel blanca hasta piel negra, por la cantidad de melanocitos que cada uno de nosotros tenemos. Incluso hay una enfermedad en la cual no hay un daño de los melanocitos, que por ejemplo son los albinos, no tienen, entonces no se pigmenta nada en su piel, ni su piel, ni sus pestañas, ni sus cejas, ni nada, porque no tienen este pigmento en ellos, ¿no? Pero también estos melanocitos pueden producirse o volverse tumorales, produciendo el melanoma. ¿Por qué se produce un melanoma?
Se cree que por efecto del daño solar que produce sobre estas células. Y estas células se vuelven malignas y comienzan a infiltrar en la zona de la piel donde se han originado y comienzan a invadir el tejido. El melanoma es un tumor muy agresivo, ¿correcto? Y se comporta como un tumor, como un carcinoma y como un sarcoma a la vez. Es una mezcla. Puede infiltrar los tejidos y también producir compromiso de los ganglios linfáticos y producir metástasis en los tejidos, ¿no? A veces el melanoma se puede ver una lesión como la que ustedes ven. Es una lesión asimétrica. Algunos dicen, ¿cuál es la diferencia con un lunar? Yo puedo tener un lunar y lo veo oscuro. Muy bien, la primera característica es la simetría. Normalmente las lesiones benignas generalmente son redonditas y bordes nítidos. Aquí ustedes ven que la lesión no es simétrica. Este lado no es igual a este lado de aquí. 2. Los bordes son irregulares. Hay zonas donde los bordes no son nítidos, no son precisos. 3. El color. Cuando ustedes vean una lesión pigmentada que tengan en su piel, por ejemplo un lunar, mírenlo y van a ver que el lunar es todo del mismo colorcito, todo es marroncito. Pero aquí en el melanoma tenemos áreas de color negras, áreas de color marrón oscuro, áreas de color marrón claro y hay áreas medias perladas. Esos cambios de coloración también son distintos, ¿no? De un melanoma frente a una lesión benigna. El diámetro de la lesión, generalmente los lunares, las lesiones pigmentadas, tienen un diámetro pequeño, menos de 1 centímetro y no varía. En los melanomas esta lesión tiende a ir creciendo. Entonces evoluciona con el tiempo y va creciendo y no solamente se va avanzando en longitud en la piel, sino que va infiltrando, va metiéndose. Tú puedes ver un melanoma muy chiquito y decir, ah, menos mal me lo diagnosticaron a tiempo porque apenas es unos milímetros, pero no te estás dando cuenta que por debajo está infiltrando. Entonces el melanoma es sumamente agresivo, ¿correcto? Entonces el melanoma tiende a afectar, ¿no?, distintos tejidos, ¿no? Por ejemplo, ganglios. Cuando ocurre, por ejemplo, en la planta de los pies, que es una localización habitual que se produce el melanoma, tiende a comprometer ganglios en la zona de las piernas, ¿no?, de las rodillas, de la zona poplitea, y se pueden ver ganglios, se pueden tocar y se pueden palpar. Pero miren, en este caso, en este melanoma, que no debe ser pues de pie, sino probablemente de tórax, capaz, porque también pueden ocurrir en el tórax, en la piel, en la espalda, ha producido metástasis y ha comprometido estómago. Entonces, en este caso, en el estómago, se está viendo una cantidad de células tumorales que están infiltrando el tejido. Normalmente aquí, este es el epitelio del estómago, yo debería ver estas estructuras glandulares normales, las glándulas gástricas que se deben ver, pero en su lugar veo presencia de estas células tumorales que están infiltrando el tejido. Hasta aquí yo solamente digo células tumorales porque no sé de dónde serán. ¿Qué tipo de células? No tengo idea que sean, ¿no? Solo sé que son células tumorales. ¿Por qué? Porque las veo muy grandes, miren acá. Las veo muy grandes, núcleos irregulares, pegadas unas al lado de otras. Recuerden que cuando dijimos células tumorales, dijimos que las células tendían a juntarse. No había espacio entre las glándulas o entre las células. Entonces aquí yo digo, bueno, son células tumorales, es un carcinoma o una neoplasia indiferenciada. Significa no sé de dónde es, ¿no? ¿Será de colon? ¿Será de qué tejido? No lo sé, ¿no? Porque son células tumorales, núcleos alargados, núcleos redondos, formas distintas, núcleos hipercromáticos, infiltra toda la lámina propia, no veo glándulas, entonces hasta ahí llegué. Pero si sigo mirando, si sigo avanzando, comienzo a ver que estas células tienen algo, tienen presencia de un pigmento marrón. ¿Cuál era el origen de estas células? Los melanocitos. ¿Y cuál era la función de los melanocitos? Producir este pigmento.
Entonces, las células tumorales, las células de un melanoma, tienden a producir pigmento. Entonces, es el único tumor que ustedes van a ver que tiene presencia de este pigmento. Ahora, la gran mayoría de melanomas pues produce este pigmento. Hay melanomas amelanocíticos, o sea que no producen pigmento, ahí sí está frito. Tienes que comenzar a buscar por marcadores inmunohistoquímicos porque probablemente tienes el diagnóstico previo de que tenías un melanoma y ahora tienes este tumor, ¿no? Entonces ya ahí utilizas estudios de inmunohistoquímica. Pero, gracias a Dios, la gran mayoría de melanomas tienen la presencia de este pigmento. Y entonces, al ver el pigmento marrón que se está produciendo, reconozco que son células tumorales del melanoma. Entonces, en las zonas que ustedes van a ver estas células con gran cantidad de pigmento. Miren estas células tumorales, ¿no? ¿Cómo están? Son células epiteliales, ¿no? Con núcleos grandes, irregulares. Miren este núcleo medio triangular, este núcleo alargado, ¿no? Y con la presencia de este pigmento. Entonces, cuando yo veo el pigmento, ya no hay lugar a dudas, porque es el único tumor que produce esto, ¿no? Entonces, esas características adicionales que tiene el tumor te ayudan, ¿no? Para poder reconocerlo, ¿no? Hay tumores únicos como este. Por ejemplo, en el osteosarcoma, si ustedes ven un tumor que produce hueso, no hay otro tumor más que el osteosarcoma. Puedes reconocerlo fácilmente. Aquí es la presencia de este pigmento en estas células tumorales, ¿ven? Entonces, las células tumorales tienen presencia de este pigmento que lo hace reconocible fácilmente, ¿no? Y si ustedes miran, el citoplasma de mi célula está llena de este pigmento, que será su función. Este es un tumor muy agresivo, ¿no? Es un tumor ya bastante agresivo, y el pronóstico de los pacientes que tienen melanoma es un pronóstico pobre, ¿no? No sobreviven